Hermanos y hermanas, en esta mañana nos sentimos alegres, nos sentimos contentos de verle nuevamente en este lugar. Sea bienvenida a nuestra invitada, la hija de nuestra hermana Elena. Bienvenida a este lugar. Nos sentimos contentos, hemos estado orando por ella. Y qué bueno el Señor que permite que la familia se vaya uniendo, ¿verdad? Cada día. Así que nos sentimos alegres. Sea bienvenida. La iglesia le dice: bienvenida. Bienvenida. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Romanos, capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y todos aquellos también que ya somos parte de la iglesia, sean bienvenidos también. Gracias por disponer siempre en la mañana para el Señor. Vamos a meditar en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Así que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Esta lectura que hemos leído, al solo leerla, yo creo, hermanos, que todos los que conocemos de la palabra de Dios, inmediatamente nos vamos más o menos a lo que entendemos de estos versículos. Pero estos versículos, hermanos, que hemos leído, yo quiero que usted pueda tener una visión tan grande de la que hemos recibido, que es la salvación. Ya que cuando hablamos de la salvación, todos sabemos, de los que estamos aquí, todos aquellos que nos miran, saben que la salvación que hemos recibido, dice Efesios, que la hemos recibido gratuitamente. Nadie de los que, digamos, que hemos obtenido la salvación, hemos tenido que pagar algo o hemos tenido que hacer algo. Y es por eso que mucha gente se confunde cuando hablamos de la salvación y dice: ¿cómo es posible que estas personas digan que son salvas y no han hecho nada? Absolutamente nada. Porque ¿cómo es posible que alguien pueda ser salvo solamente con venir a la iglesia y haber hecho una oración de fe, una oración, con eso es suficiente para poder ser salvos? ¿Ha escuchado usted a estas personas que dicen: no es posible que esta persona no haya hecho algo y ya puede decir que es salvo? O sea que nadie puede entender el por qué la salvación es por gracia o es gratis. ¿Y sabe por qué es por gracia? Dice la Biblia que por gracia sois salvo. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. O sea que nadie, hermano, puede recibir la salvación si no es un don de Dios. Entonces, ¿pero por qué es por gracia? ¿Por qué es que es gratis? Es porque nadie la puede obtener. Porque todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos tratar de hacer para obtenerla, no es posible, porque el valor es tan alto que no lo podemos obtener. Es como que usted quiera comprar algo que no está a su alcance. O sea que, porque es por gracia que somos salvos, nadie puede procurar alcanzarla, porque no la puede alcanzar si no es que Dios se la da. Pero por eso es importante que sepamos que la salvación, como ya no podemos hacer obras, pero ahora nosotros que tenemos la salvación, sí, hermanos, podemos hacer obras para la gloria de Dios. No para salvarnos, sino para poder aportar lo que el Señor nos ha dado a nosotros, de lo mucho que nos ha dado. Y sabe, cuando hablamos de las obras, en el Antiguo Testamento había muchas maneras de la cual podía ofrecer alguna obra o hacer algo para obtener algo, el perdón, para poder hacer algo por uno. Fíjense que en el Antiguo Testamento, y por eso que la gente no entiende, porque en el Antiguo Testamento se traían sacrificios, habían diferentes sacrificios, pero estos sacrificios iban desde traer una paloma, o traer un cordero, o de traer un cabrito, o traer una res.
O sea que cada una de las personas, o sea que no había ninguna persona, no había ninguna familia que se podía quedar sin poder traer algo delante de Dios para el sacrificio. O sea, todo el año pasaban haciendo fiestas, actividades para poder obtener algo de parte de Dios. Y la gente se acostumbró a eso. O sea que el sacrificio que ellos traían, no importaba el animal que fuera, y lo que se hacía era que el animal era degollado, y lo que se traía delante de Dios tenía que ser algo santo. Y habían diferentes sacrificios. Uno de ellos era el holocausto, no sé si usted lo ha escuchado. Y el otro era la ofrenda de grano. También podía traer ofrenda de paz, pero también la ofrenda por el pecado. Pero también había la ofrenda expiatoria que se llamaba. O sea que todos esos eran actos para traer delante de Dios. O sea, cada uno traía algo, una ofrenda, traía un holocausto, traía algo delante de Dios. Y todos esos, todos esos sacrificios que traían, todas esas ofrendas que traían, tenían que ser santos. Y en estos versículos que leíamos, usted, hermano, se pudo dar cuenta que la palabra del Señor dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, amén, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe? Ahora la salvación que hemos tenido es una salvación gratuita, ¿verdad? ¿Entienden eso? ¿Verdad? Que la salvación usted no ha tenido que hacer algo. Ya no tiene que hacer nada por la salvación porque no está a nuestro alcance de poder obtenerla. Pero estas ofrendas que el pueblo traía eran solamente un prototipo, solamente era una muestra de lo que en verdad se acercaba. Cada uno de los sacrificios, de las ofrendas que traían, representaban a alguien, y ese era Cristo Jesús. Entonces nosotros ya no traemos estos sacrificios, ni holocaustos, ni la ofrenda de grano, ni la ofrenda de paz, ni la ofrenda por el pecado, ni la ofrenda expiatoria, porque en Cristo tuvimos todas esas ofrendas. O sea que usted ya no debe presentar ese tipo de sacrificio, porque ya el Señor lo presentó por usted. Pero ahora nosotros tenemos una obligación, tenemos una necesidad en nosotros de presentarnos nosotros. Saben, hermanos, que los sacrificios que se presentaban, decía yo que era un animal que, o sea, más bien consistía el sacrificio en que no importaba el animal que fuera, sino que el animal era degollado, o sea, era muerto. Y entonces era muerto. Pero aquí dice que ahora presentemos nuestros cuerpos vivos al Señor. ¿Cuántos están vivos aquí, hermano? ¿Cuántos traen sacrificio para el Señor? O sea, no vamos a hablar de lo material que usted pueda traer delante de Dios, sino cómo viene su corazón, cómo viene su vida para presentarla delante de Dios. Porque cada una de estas personas del Antiguo Testamento, de la ley, ellos entendían, hermanos, que se llegaba el día de la expiación y tenían que llevar un sacrificio. Tenían que apartar, hermano, criar el animal, tenían que traer lo que iba, depende de la capacidad, porque si usted se da cuenta, los sacrificios venían desde una paloma. Si era una persona demasiado pobre, decía, podía decir una persona, venía una persona, tenía dinero y decía, yo voy a llevar una res para ofrecerla porque tengo dinero para comprar una res. Pero si una persona, yo soy más pobre, yo no puedo llevar una res, pero puedo llevar un cabrito. Y llevaba un cabrito y lo presentaba. Pero también podía decir, no, yo voy a llevar un cordero, voy a llevar un cordero porque tengo esas posibilidades. O la persona, si era demasiado pobre, decía, yo voy a llevar una paloma, porque una paloma era más fácil de poder obtener, ¿verdad? O sea, una persona pobre. Pero nadie de las personas podía quedarse sin traer algo para sacrificarlo delante de Dios. Y nadie podía decir, yo voy a llevar al Señor, tengo 50 palomas y voy a llevar la más fea, la animal que ya no voy a poder vender, que ya no me voy a poder comer, esa la voy a llevar al Señor. No, la Biblia dice que lo que se traía debía ser santo, agradable a Dios. Dice el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 10. Si la ofrenda para el holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto ofrecerás. Eso es lo que el Señor decía, que lo que traían, lo que debían de traer al Señor, tenía que ser sin defecto. O sea que lo mejor de lo que tuviera. Si era una oveja, tenía que traer lo mejor. Si traía un cabrito, tenía que traer el mejor. O sea que todo lo que fuera para el Señor tenía que ser lo mejor.
Por lo tanto, el Señor les había dicho a ellos, no me vayan a traer cualquier cosa. Como diciendo, porque uno a veces trata de dar al Señor, como dice, Él Dios sabe. Voy a darle lo más peor, lo que ya no necesito. No, a Dios se le da lo mejor. ¿Lo creen, hermano? A Dios se le da lo mejor. No, el Señor no acepta aquellas medias cosas, ¿verdad? Dios no acepta aquellas medias ofrendas, o aquellas ofrendas que ya no queremos, lo que me sobra. No, al Señor se le trae lo mejor. Entonces, ellos le dijo el Señor que la ofrenda para el holocausto, si fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho, sin defecto ofrecerás. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 21 dice, si fuere en el defecto, si fuere ciego o cojo, hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Dice, el Señor ha dicho que si el animal, hermano, si tuviera algún defecto, o fuera ciego, o fuera cojo, hubiera cualquier falta, no la sacrificarás a Jehová. O sea que el Señor le había dicho a ellos, tiene que ser perfecto. Pero si tiene un defecto, no me ofrezcas ese sacrificio. Ese no, Dios no lo quería. O sea que el sacrificio que le traían al Señor tenía que ser perfecto, era santo. Entonces, pero imagínense, nosotros, hermanos, nos hemos librado de todo ese tipo de ofrendas que traían ellos al Señor. Porque ahora el Señor, decíamos nosotros, que Él se presentó por nosotros. Él es el holocausto. Él es la ofrenda de grano. Él es la ofrenda de paz. Es la ofrenda por el pecado de nosotros. A veces pensamos que solo Jesús solamente la ofrenda por el pecado de nosotros, sino que Él también es la ofrenda expiatoria por nosotros. Entonces, pero ¿para qué traigo a colación todos esos versículos del Antiguo Testamento que traían y mencionaban del tipo de ofrenda que el pueblo tenía que traer? Es porque aquí la palabra del Señor dice que nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué nosotros, hermanos, el Señor nos pide que presentemos nuestros cuerpos vivos? Porque si bien es cierto, cada día que nosotros pasamos, aun cuando el Señor ya nos dio la salvación, que ha sido una salvación gratuita, ¿verdad? ¿Sí entienden eso? Gratuita, porque no está a nuestro alcance. Solamente Él no la puede acercar a nosotros. Por eso no la acercó a nosotros, porque no está a nuestro alcance para poderla tener. O sea, los sacrificios que ahora el Señor pide de nosotros, o los que debemos ofrecer a Dios, son nuestros cuerpos a Él. Él espera que nuestro sacrificio sea santo, sea aceptable, porque los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no son más que los sacrificios presentados antes de que el Señor viniera. O sea, nuestros sacrificios de ahora ya no son menos que eso. Ahora nuestros sacrificios tienen un gran valor delante de Dios, porque Él hizo la parte que a Él le corresponde, venir y salvarnos a nosotros. Ahora es nuestro turno de presentar nuestros cuerpos vivos al Señor, vivos al servicio de Él, ¿verdad? Vivos al servicio de nuestro Dios, porque es fácil, hermano, mirar que otros lo hacen, pero cada uno de nosotros no estamos obligados, sino que es nuestra decisión, debe ser de presentar nuestra vida al Señor. Dios ya nos llama a hacer la elección de la forma en cómo nosotros queremos vivir para Él. ¿Cómo usted quiere vivir para el Señor? Él no lo dio todo. Él ya no nos está pidiendo nada de lo que le pedía al pueblo de antes, ¿verdad? Ahora nos pide a nosotros que solamente presentemos nuestra vida delante de Dios. Yo no sé, hermanos, cómo usted se presenta delante de Dios. El salmista dijo, ¿cómo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero aún cuando leemos al salmista, ellos, hermanos, crecieron y fueron acostumbrados a que tenían a venir al Señor delante de Él como un cordero, que debían venir delante del Señor con un cabrito. Ellos estaban acostumbrados a venir con una paloma, con una res. Ellos estaban acostumbrados a venir así delante de Dios. Pero nosotros, hermanos, que en la gracia del Señor hemos sido salvos, ¿cómo usted viene y se presenta delante de Dios? ¿Qué trae de ofrenda para el Señor? O sea, no vamos a hablar de ofrendas materiales, ¿verdad? Que es como cuando usted da una ofrenda,
digamos, una ofrenda o su diezmo que trae y le da al Señor. Es una ofrenda por agradecimiento al Señor. No es porque usted esté pagando la salvación que el Señor le ha dado gratuitamente. Solamente es una manera de poder presentar algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo nosotros presentamos? ¿Cuál es nuestra forma de adoración delante de Dios? ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo vivo, agradable delante de Dios? Porque las ofrendas que se presentaban antes venían a los animales que presentaban, los degollaban, o sea, se morían. Pero el Señor ahora pide nuestros cuerpos vivos, agradables delante de Dios. O sea, ¿cómo es presentar nuestros cuerpos? Podemos nosotros poder decir cómo debemos presentar nuestros cuerpos, como Él dice, la palabra del Señor, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea que la idea del sacrificio vivo habla espiritualmente que nuestros cuerpos son traídos delante de Dios cada día. Cada día su cuerpo debe traerlo delante del Señor y presentárselo al Señor. ¿Cómo usted se presenta delante de Dios cada día, hermano? A través de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, a través de la devoción que tiene hacia Él. O cuando, hermano, fíjense, nosotros, como usted ve, nuestra iglesia no tiene un altar, por ejemplo. Porque el altar es el lugar donde usted se encuentra. Ahí es su altar. Usted puede convertir su banca, su silla, su cama, su cuarto, su lugar donde usted, de habitación, usted lo puede convertir en un altar para el Señor. Un altar de adoración al Señor. Ya no necesitamos venir, porque sabe, allá había altar en el templo porque ahí se hacían sacrificios. Pero ahora ya no hacemos sacrificios. Nuestro sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Hace 2000 años, allá en el Gólgota, ahí se presentó una vez para siempre el sacrificio que nos perdona de nuestros pecados. Ahora solamente nuestras vidas, nuestros cuerpos debemos presentarlo delante del Señor, delante de su altar, donde usted lo ponga, donde usted habite, la habitación donde usted tenga. Ahí, hermano, debemos estar en la presencia del Señor. Yo no sé a dónde, hermano, usted convierte su altar de oración al Señor. A veces en el carro, ¿verdad, hermano? Qué bonito cuando uno va ahí y comienza a escuchar una alabanza. Si es de aquellos que escuchan alabanzas todavía, de esas alabanzas cristianas, y ahí se convierte en oración al Señor y una ministración. Y uno dice, este ha sido mi altar por muchas veces. Yo a veces digo eso. Mi carro, digo, este carro ha sido muchas veces el altar de oración al Señor. En alabanza, escuchando la palabra, leyendo las escrituras. Entonces, cada uno de nosotros debemos presentar nuestros cuerpos vivos delante del Señor. Porque este es, ¿qué dice? Nuestro culto racional. Porque dice, debemos presentarlo santo, agradable delante de Dios. Y usted puede decir, hermano, pero es que yo no soy santo, hermano. Porque yo, hermano, me contamino de las cosas del mundo, me contamino de eso. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si el Señor nos hubiera querido sacar del mundo, nos hubiera sacado del mundo. Pero dice San Juan 17, dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en tu verdad, le dice al Padre. O sea que el Señor no pidió que nos sacara del mundo, nos dijo, Él pidió al Padre que nos guardara en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ahí que nos guardara en su palabra. Por eso es importante que conozcamos de las Escrituras. O sea que necesitamos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, que nuestros cuerpos sean agradables para el Señor. Cuando entregamos nuestros cuerpos a Dios, porque fíjense que nosotros venimos de una cultura griego-romana, el cual la misma religión que quizás muchos antes nosotros teníamos, y muchas iglesias cristianas de las cuales nosotros venimos, son iglesias que tenían, más bien entendían de la manera greco-romana, la manera del alma, y por lo tanto, cuando, fíjense, nosotros crecimos y decíamos, vamos a ir a ganar almas, o Señor, guarda mi alma, decimos nosotros. Pero en verdad, hermano, esa es una cultura griega romana. No es lo que la Biblia ha enseñado siempre, es que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu van de la mano. O sea, nosotros somos tripartitos, o sea, somos de alma, cuerpo y espíritu. No podemos decir, vamos a ir a ganar almas, vamos a ir a ganar personas. Estamos ganando personas, porque lo que presentamos no es delante de Dios, no es nuestra alma solamente. Presentamos nuestros cuerpos. Por eso aquí dice
presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No dice nuestra alma, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el cuerpo es pecador y que nuestra alma es la única santa. No se ha puesto a pensar así, o así nos hicieron creer a nosotros, porque estaban culturizados por ese tipo de doctrina o enseñanza griega, romana, que decía que el alma era espiritual, más nuestro cuerpo era carnal. Entonces, por lo tanto, el cuerpo no hay que sacrificarlo, hay que hacerle tantas cosas, porque este cuerpo es pecador. No, y el cuerpo y el alma y el espíritu van juntos, van manglamados, no sé, algo así dice la palabra, que van juntos, o sea, van juntos, por lo tanto no podemos separar el cuerpo del alma, ni del alma del espíritu. Por lo tanto, debemos presentar nuestros cuerpos para el Señor, agradable delante de Él. Por eso que cuando pecamos nosotros, pecamos con nuestro cuerpo, pero se infecta todo, nuestra alma se infecta todo. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él. Esto significa que Dios nos quiere a nosotros completamente, así se reserva. Por eso dice que nosotros somos cuerpo, dice que somos el cuerpo de nosotros, el cuerpo es la morada del Espíritu Santo, porque Él ha venido a morar en nosotros. O sea, que Él nos quiere todo, hermano. Así que no importa cómo anda el cuerpo, lo que haga el cuerpo, lo que le importa a Dios es el alma, lo de dentro. No, Dios nos ha salvado todo. Por eso debemos presentarlo. ¿Qué dice la Biblia que hay que presentar delante del Señor vivo? Nuestros cuerpos, vuestros cuerpos, dice, o sea, nuestros cuerpos, presentarlo vivo, agradable delante de Él. ¿Y cómo presentaban los animales? Decía que los animalitos para el sacrificio tenían que ser sin defecto, tenían que ser santos, dice. Entonces aquí dice que presentemos nuestros cuerpos vivos, santos, delante del Señor. Que este es nuestro culto racional. Eso es lo que podemos presentarle a Dios, porque ya no podemos traer ofrenda. Porque ¿quién trae un cabrito ahora, hermanos, para presentarlo delante del Señor? ¿Quién trae una oveja para presentarla delante del Señor en esta mañana? Nadie, porque Dios ya no quiere esos sacrificios, porque ya presentó el sacrificio por nosotros. Por usted el Señor ya presentó su sacrificio, por lo que nosotros somos salvos, ¿verdad? Porque usted no tiene que hacer nada. ¿Qué hace usted? Por eso le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque ya no hay que hacer nada ya por la salvación, solamente presentar nuestra vida agradable delante del Señor. Puede hacer cualquier tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Eso es importante que nosotros sepamos. Nuestros cuerpos, dice que vivos, agradables al Señor, que es nuestro culto racional. Y por eso más adelante el versículo 2 que leíamos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que cada uno de nosotros debemos saber que no nos podemos conformar a este siglo. Cuando dicen no debemos conformarnos a este siglo, es que este siglo da un tipo de enseñanza. Está culturizado para hacer algo, hermanos. La cultura nos enseña a hacer ciertas cosas. El mundo nos enseña a hacer ciertas cosas. Pero nosotros somos obligados a no caer en el juego del mundo. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando del planeta Tierra, sino del mundo y todas las cosas que están así como desde hace miles de años sigue estando. La misma manera de que ellos ven las cosas están. Nuestro cuerpo debe ser para Dios. Nuestro cuerpo debe ser un siervo maravilloso. Debe ser una oveja maravillosa. Nuestro cuerpo debe ser un cordero maravilloso. Debe ser un cabrito maravilloso. Debe ser nuestro cuerpo. Debe mantenerlo ahí, hermano. Debe ser lo mejor. No sé si me está entendiendo lo que yo le quiero entender. Pero lo que le quiero entender es que si la ofrenda que traían era una ofrenda, lo mejor que traían para el Señor, así también nosotros debemos traer lo mejor para el Señor. Su cuerpo, su vida debe ser, nuestro cuerpo debe ser esa ofrenda, debe ser ese siervo maravilloso, manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo. Debemos mantenerlo ahí, nuestro cuerpo siempre ahí, nuestro cuerpo debe estar ahí en el altar, ahí en el altar de adoración. Y ahí, hermano, el sacerdote venía con la ofrenda
y entraba allá al lugar santo, comenzaba a caminar. Y si ese sacerdote entraba hasta el lugar santo y entraba hasta allá adentro y estaba ahí ofreciendo el sacrificio, y si ese sacerdote salía con vida, era que Dios había aceptado el sacrificio. Y todavía al sacerdote le amarraban una cuerda por si la ofrenda que llevaba no la aceptaba Dios y mataba al sacerdote, y para que no quedara dentro del lugar santo, lo sacaban con esa cuerda, lo sacaban muerto porque Dios no había aceptado la ofrenda. Entonces la ofrenda tenía que ser perfecta para que Dios, hermano, esa ofrenda tenía que ser santa para que Dios la aceptara y pudiera el sacerdote salir, hermano, salir sano y salvo. Entonces, nuestro cuerpo debemos mantenerlo como un sacrificio vivo. Debemos mantener el cuerpo donde debe de estar, hermano, en el lugar santo, ¿verdad? Ahí debe estar, no importa el lugar, en su casa, en el trabajo, donde quiera que usted camine, ahí debe estar su cuerpo, su alma, su espíritu, y debe ser como estar en el altar de Dios, porque ahora ya dice que cuando Él dijo consumado es, dice que el velo del templo se rasgó. Por lo tanto, ahí después del velo, nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Pero después que el Señor murió, cuando Él entregó su espíritu al Padre, dice que el velo del templo se rasgó. Y por lo tanto ahora usted ya no tiene que ir a través de un sacerdote al lugar santísimo, sino ahí tiene que, hermano, entrar usted solamente, como dice aquí, presentando su cuerpo vivo al Señor. Podemos orar por usted, por sus necesidades, por todo lo que usted puede pasar, hermano, cuando está triste, cuando está alegre. Nosotros podemos orar, podemos ministrar, pero usted, hermano, tiene ese pase, usted tiene esa entrada, usted tiene esa puerta abierta para entrar hasta el lugar santo. Puede entrar hasta el lugar para ofrecer el sacrificio, su vida al Señor. No es que usted diga, no, pues entonces voy a hacer un ayuno para presentar un sacrificio al Señor. El ayuno no es un sacrificio. El ayuno se hace por agradecimiento a Dios, porque tiene un fin uno. Pero el sacrificio que a Dios le podemos presentar es todos los días al Señor. El cuerpo santo, agradable. Eso es lo que dice, ¿verdad? Primeramente dice, presenté vuestros cuerpos. Nuestros cuerpos santos, agradables a Dios. Cuando ofrecemos nuestros cuerpos a Dios, espera que sea un sacrificio santo y que sea agradable delante de Él. Entonces es importante que nuestros cuerpos los presentemos. ¿Y sabe por qué estoy hablando mucho del cuerpo? Porque a veces pensamos que el cuerpo no debemos presentárselo al Señor, que solamente a Él importa el alma y que lo de fuera no le importa al Señor. Pero lo que dice la Biblia no es eso, ¿verdad? Sino que presentamos nuestros cuerpos. Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, santifica vuestra vida de quemar las impurezas. Todo aquello malo, hermano, todo aquello malo que nos estorba, que nos puede quitar, hermano, de poder entrar al reino de los cielos. Todo eso, hermano, es quemado, porque lo que hacían con la ofrenda era que la ofrenda la quemaban, ¿verdad? La quemaban y sacaban la ceniza, la tiraban fuera del campamento. Cuando estaba el tabernáculo, la sacaban fuera del campamento. Cuando estaba el templo, la sacaban la ceniza y la tiraban fuera de Jerusalén. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos, hermano, presentarnos delante de Él nuestros cuerpos para quemar nuestras impurezas. Este mundo, como dice aquí, no conforméis a este siglo. En este siglo, hermano, que nos ha tocado vivir, si nos conformamos a eso, hermano, nos llenamos de impureza. Este mundo está lleno de tantas cosas. Y todos los días, hermano, yo siempre he comparado y siempre digo que cuando venimos a este lugar, los días domingos, nosotros nos llenamos de fe, ¿verdad? Nos sale fortalecido, me congregué, busqué del Señor y comienza. Pero conforme usted sale de este lugar, de esa puerta, su fe, hermano, todo lo que usted ha recibido se comienza a desgastar. Comienza a desgastarse y comienza, hermano, a recibir el bombardeo de este mundo. Comienza a bombardear, hermano, la misma familia, esos grupos de WhatsApp, esas redes sociales, esas televisión y todo eso, hermano, comienza a bombardear nuestros pensamientos, nuestro corazón, y hermano, se va uno acomodando. Y aquí dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que el Señor nos pide que nos transformemos
no nos conformemos, hermano, y cada vez que usted sale, su fe se va a ir desgastando. Su fe se va desgastando. Lo que usted sale aquí, hermano, uno quisiera a veces, muchas veces, que nunca irse de la iglesia para no fallarle al Señor, ¿verdad? Pero cada día que pasa, usted, hermano, se va desgastando en su fe, se va desgastando en su hombre interior que tiene adentro, y se va desgastando. Pero estamos llamados a no conformarnos a este mundo que está allá afuera esperándonos a nosotros. Está esperando a los hijos de Dios para transformarlos al mundo. Pero el Señor quiere que nosotros nos transformemos a Él, a su reino, ¿verdad? Ya muchas veces, bueno, los domingos anteriores yo estaba hablando del reino de Dios. Si nosotros queremos, hermano, sabe, cada presidente que comienza, quizá usted no es de los que le gusta la política, pero cada presidente que viene, hermano, el que comienza tiene un plan de gobierno. Quizá a usted no le interesan los planes de gobierno de los presidentes, pero cada presidente tiene un plan de gobierno y diferente. Muchas personas se van por su aspecto físico, por dos palabras que dicen bonitas, se van. Pero ellos, en verdad, detrás de ellos tienen el plan de gobierno, que son muchas páginas, donde ellos dicen que van a hacer esto, lo otro y lo otro. Pero como la gente no le interesa, y por eso ellos casi nunca dan ese plan de gobierno, casi no lo dan, porque a la gente no le interesaría leer tantas cosas que ellos van a cambiar. Hasta después se van dando cuenta de los cambios que hizo esa persona. De los cambios, porque yo pensé que esto iba a ser otra cosa. No, pero es que no leímos el plan de gobierno que él traía. Entonces, el reino de los cielos es semejante a ese plan de gobierno. El Señor lo presentó en el capítulo 5 hasta el capítulo 11 y 12 del libro de Mateo. Ahí el Señor presentó el modelo de ese reino, su plan de gobierno. Por lo tanto, nosotros ya no caminamos, hermano, bajo lo que el mundo hace, sino que en ese plan de gobierno, ¿cómo era el gobierno del Señor? Del capítulo 5 al 11 de San Mateo, donde está el plan del Señor, de su reino, de sus miembros, de sus hijos, de aquellos que le sigan a Él. Por lo tanto, es importante que nosotros nos transformemos en ellos, en lo que el Señor quiso. Ahí cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y que Él cambió todo eso, hermano, todo lo que para ellos, hermano, aquello que significaba algo para aquellas personas. Para esto del nuevo reino es diferente. Y la vez pasada hablábamos de que el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Mas yo digo, decía el Señor. O sea que el Señor cambió todas las cosas que estaban acostumbrados a decir y hacer. El Señor dijo, mas yo digo. O sea, Él estableció nuevas reglas en su reino, su plan de gobierno del Señor, distinto a lo que el mundo tiene. Entonces nosotros mismos, hermanos, somos gobernados por el gobierno de Jesús. Por eso no nos debemos conformar a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, decíamos que el Señor lo primero que hace es quemar todas las impurezas de nuestro cuerpo. Todo aquel pecado, todas aquellas cosas que en la semana, hermano, o en el día, cada noche debemos presentar el sacrificio por nosotros, delante del Señor. Porque ¿qué es lo que hacía Job cuando dice que cada día venía y presentaba un sacrificio de holocausto por si sus hijos habían fallado? Se ha leído ahí. Dice que presentaba un sacrificio por sus hijos. Pero nosotros también presentemos delante de Dios para que podamos, hermano, ser aceptables delante de Él. Primeramente resistiendo al mundo, ¿verdad? Resistiendo al mundo, porque si aceptamos la transformación del mundo, si estamos aceptando la transformación del mundo, estamos alejándonos del Señor. Por eso nosotros resistamos al mundo, aceptando la transformación que viene de Cristo Jesús. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Si nosotros aceptamos a lo que el mundo ofrece, nos alejamos del Señor. Pero si aceptamos lo que el Señor nos ofrece, nos acercamos a Él. O sea, el sistema del mundo es un sistema cultural, popular, a la manera de la manera de pensar, hermano. No es que la cultura sea mala, pero la manera que el mundo nos quiere transformar y que nos quiere hacer pensar a nosotros,
que es normal que todo lo que hacen esté bien. O sea, nosotros, hermanos, el sistema mundano y cultural ha estado ahí siempre. Y podemos transformarnos a ellos. No, debemos transformarnos en el Señor. Porque ellos tienen su manera de pensar diferente a nosotros. Y esta manera de pensar de ellos es una continua rebelión hacia Dios. Es una rebelión en contra de Dios. Dios, hermano, quiere que nosotros, sus hijos, nos transformemos en sus seguidores, en sus habitantes de su reino, que le decía que se encuentra en el libro del Evangelio de Mateo, donde el Señor enseña cuál debe ser el modelo de sus hijos. O sea que Él siempre, hermano, tratará de transformar nuestra vida. Él tratará siempre de limpiar nuestra vida. Y nuestro proceso cada día, hermano, nos irá transformando de una manera gloriosa, que como dice ahí, que Él nos transformará a nosotros. Él dice transformado por medio del Señor. Y Pablo lo dice en dos veces, en 2 versículos de la Biblia, que dice transformados en el Señor. Entonces nosotros podemos dejar que el Señor nos vaya transformando, pero necesitamos presentar nuestra vida delante del Señor y no conformarnos a este siglo. Porque sucedieron, hermanos, que hubieron hombres que se conformaron a vivir a las cosas que miraron. Por ejemplo, la Biblia habla de Lot, ¿verdad? Que era el sobrino de Abraham. Que dice que cuando se discutió Abraham de Lot, dice que le dijo a Abraham: ¿a dónde? ¿A dónde vas a ir? Si vas a tu derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Abraham tenía la confianza en el Señor. Pero viene Lot y él dice: yo voy hacia abajo, allá donde está Sodoma y Gomorra. Dice que él eligió ese lugar. Y conforme pasaban los años, su familia, su vida se fue transformando en una persona de Sodoma. Se fue llenando de todas aquellas cosas que habían en Sodoma. Se transformó después de ser un sirviente de Dios, un hombre temeroso. Dice que se fue transformando su familia, sus hijas, sus yernos, todos se fueron transformando en uno más de lo que había en ese momento, que era el mundo, ¿verdad?, que ellos tenían. Pero después, hermano, Dios dijo que iba a castigar a Sodoma y a Gomorra y envía ángeles para ir a sacar a Lot. Y sale de aquella ciudad, pero sus hijas, su esposa, habían vivido allá en aquella ciudad, habían sido transformados, habían sido enseñados a la cultura de ellos. Porque cuando los ángeles llegan a la casa de Lot, dice que vinieron unos hombres tocando la puerta donde estaban los ángeles en la casa de Lot, y le decían: sácanos a esos hombres que han entrado, porque ellos no sabían que eran ángeles. Pero Lot llega y le dice: no les puedo dar a estos hombres. Me han llegado a visitar, pero aquí tengo unas hijas que son vírgenes. Tómenlas a ellas, pero no a estos hombres. Pero aquellos hombres malvados de Sodoma, y que decían: no queremos tus hijas vírgenes, queremos a esos hombres que han entrado a tu casa. Pero a lo que yo voy es que, imagínense cómo un hombre tenía la capacidad de ofrecer a sus hijas vírgenes a hombres malvados, ¿verdad? Pero él ya había sido transformado al mundo de Sodoma. Por lo tanto, ya no le importaba si violaban a sus hijas, si era normal o era anormal que pasara eso. Pero si usted es un padre de familia, una madre de familia, se va a dar cuenta que eso no es normal, ¿verdad? Que un padre ofrezca a su hija para que sea violado de tal manera por hombres perversos. Pero ellos viviendo la ciudad de Sodoma, se habían transformado en uno más de los de Sodoma, que si no hubiera sido porque había Abraham, que Dios le dijo: Abraham, voy a destruir a Sodoma. Y Abraham comenzó a orar diciendo: Señor, si hubieran 50 justos en Sodoma, no destruyas a Sodoma. Y el Señor decía: no. Y comenzó a orar, a interceder. Y a veces, hermano, a veces estamos vivos por la misericordia del Señor, pero no solamente porque la misericordia del Señor, sino porque otros están de rodillas orando por nosotros. Si sabía eso, hermano, que a veces hay personas, hay hermanos o hay hermanas que están orando, ayunando por nosotros sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros nos demos cuenta. Hay personas, hermanos, en la iglesia que están doblando rodillas por su vida y están ahí, hermano, y usted ni cuenta se da.
Solamente el único que sabe es el Señor. Eso sucedió con Lot. Él no sabía que su tío Abraham, ya Dios le había dicho que iba a destruir a Sodoma, y él estaba orando diciendo: Señor, si hay 30 justos en Sodoma, ¿no destruirás a Sodoma? Y el Señor le decía: no. Si hay 20, decía: pero no hay 30 justos, le decía el Señor. Señor, si hubieran 20 justos en Sodoma, ¿no destruirás a Sodoma? Y el Señor decía: no lo voy a destruir, pero no hay 20. Y pues, Señor, si hubieran 10 justos en Sodoma, ¿no destruyes a Sodoma? Y el Señor decía: no lo destruyo, pero tampoco hay 10. Y así, hermanos, que solamente, hermanos, eran 4 personas las que el Señor envió a rescatar, que fue a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Así que, hermanos, cada uno de nosotros no debemos conformarnos a lo que este mundo, a lo que este siglo ofrece, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo sucede eso, hermano? A través de las Escrituras, a través de congregarnos. Por eso aquí, hermano, yo trato siempre de presentar la palabra del Señor. Pero yo aquí trato de que usted, hermano, quizás no se lleve una gran predicación, pero se lleve algo de la palabra del Señor. Y cada vez, hermano, que yo enseñe la palabra, voy a tratar de que usted se lleve algo para que aprenda del Señor. Y en este tiempo que vivimos, usted va a escuchar predicadores mejores que nosotros. Usted escuchará quizás unos grandes mensajes motivacionales. Pero, hermano, lo más importante es que nuestra vida esté, como dice aquí, presentaron nuestros cuerpos vivos al Señor. Nuestra vida debe ser una ofrenda para el Señor cada día. Y no estamos hablando de nada, hermano, de lo material. Si usted quiere aportar al Señor lo material, es importante, pero no más importante que presentar nuestra vida delante del Señor. Dicen amén a eso, hermano. Es más importante su vida, porque si usted piensa que con eso es importante, no. Lo más importante es presentar nuestra vida delante del Señor. Dicen amén a eso, hermano. Cada día debe presentar su vida al Señor. Que venga delante de Él, hermano, delante de Él como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Y delante de Él estamos todos los días, delante de su altar. Así que no importa dónde esté, ahí haga un altar para el Señor. Ahí, hermano, muestre todo lo que trae para el Señor. O cuando venga a este lugar, si esta iglesia será el lugar donde usted va a presentar todo para el Señor, no se quede, hermano, en su casa. Si este será el lugar donde usted siente que puede presentarle todo al Señor, cuando venga, olvídese de todo y concéntrese en la presencia del Señor. Si este será el lugar que usted va a decidir como para poder estar ahí, usted venga, hermano, no le importa si alguien dice: no, yo no voy a ir ahora. O que le diga: no, yo ya no voy a ir ahí. Usted va a decir: no, es que yo allí voy a presentar el sacrificio. El salmista dijo: dijo él, yo no quiero que nadie, me dé nada. Yo no voy a presentar un sacrificio que no me cueste nada, dijo él. Él quería presentarle algo que a él le costara al Señor, algo que viniera de él. Por eso nosotros debemos presentar algo que nos cueste a nosotros. Si el otro no quiere, hermano, no le importa. Usted preséntese usted delante del Señor. Si el otro no viene y dice: no, hermano, es que no vino el otro, pero no vengo yo. No le importa. Usted preséntese usted. Esto es personal. Esto solamente Dios quiere que usted lo haga para el Señor. Dicen amén a eso, hermano. Presente su vida delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Porque este es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y es el que Él nos pide. No un cordero, no una res, no una paloma, no otro sacrificio, no un holocausto, no una ofrenda de grano, no una ofrenda de paz, no una ofrenda por el pecado, no una ofrenda expiatoria, porque esa Él las presentó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora solamente Dios pide que usted se presente sinceramente delante de Él, que eso es lo que a Él le agrada. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentar nuestra vida delante de Dios. Eso es lo que a Él le agrada. Que nuestra ofrenda sea una ofrenda delante de Él. Su cuerpo, su vida es una ofrenda para el Señor. Dios no pide más nada que solamente una transformación gloriosa en nuestra vida. Cierre sus ojos en esta mañana. Y mientras mis hermanos oran, mientras mis hermanos le dicen al Señor que le piden su transformación en su vida, si hay alguna persona que quiera dar su vida al Señor en esta mañana, es el paso más importante de la salvación, es reconocer que necesitamos de esa gracia gratuita que Dios ofrece. ¿Quiere dar su vida al Señor en esta mañana? Póngase de pie
voy a orar por usted para que el Señor perdone sus pecados. Él es lo único que Él puede hacer por usted ahora, ofrecerle su salvación. Y es una salvación gratuita, es el perdón de nuestros pecados, porque Él se presentó por usted con ese sacrificio delante del Padre. Y el sacrificio es que Él dio la vida por usted. Porque de tal manera dice que nos amó, que Él dio a su Hijo unigénito. Si hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar al Señor su vida, esa es la oportunidad. Póngase de pie para que podamos orar por usted. El Señor está salvando, la salvación es gratuita. No nos pertenece a nosotros. Él la ha dado por gracia. ¿Hay en medio nuestro alguna persona o alguien que se quiera reconciliarse? Puede hacerlo en esta mañana. El Señor está ofreciendo esta salvación gratuitamente. ¿Lo quiere hacer en esta mañana? Queremos orar por usted. Solamente el Señor puede perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. ¿Hay en medio nuestro? No voy a hacer largo el llamado porque el Señor es el único que puede tocar su corazón. Nadie le puede decir a usted que no, solamente el Señor es el único que está tocando su corazón, el que puede salvar, es el único que da el perdón de nuestros pecados. Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos regalas el privilegio de poder escucharla.